la nueva información. Perfecto, ahora sí, Genial. esta es. Todo tuyo. Bueno, bienvenidos a esta sesión donde vamos a hablar de computación elástica con Salesforce Functions, o como habíamos dicho, cómo podemos escalar nosotros nuestras aplicaciones de Salesforce utilizando este nuevo producto. Pues nuevo relativamente, se viene anunciando desde el 2019, pero hace poco, en octubre del año pasado, lo pudimos ya lanzar General Available y estamos constantemente trabajando en él. Mi nombre es Julián Duque, yo soy Principal Developer Advocate de Salesforce. Trabajo principalmente con el equipo de Elastic Services. Elastic Services es el equipo que se encarga no solo de Salesforce Functions, sino también de un producto que ustedes conocerán como Heroku. Entonces yo trabajo principalmente con ellos, generando contenido y promoviendo todas las cosas con las que trabajan. Soy desarrollador de Node.js y de JavaScript. Llevo bastante tiempo involucrado con la comunidad de JavaScript. Entonces esa es como mi experiencia técnica y me encanta mucho todo el tema de lo que es computación en la nube. Entonces vamos a hablar hoy sobre este tema. Primero vamos a hacer una pequeña definición de lo que es computación elástica para comprender esto que tiene que ver con lo de functions. Luego vamos a ver qué son Salesforce Functions, cómo nos van a beneficiar a nosotros como desarrolladores de Salesforce. Vamos a hacer una introducción, cómo podemos empezar a trabajar con functions, ver un poquitico de la estructura de las, digamos, de los SDKs y de los constructos de código que las funciones nos dan para que trabajemos con ellas, y al final vamos a ver un demo de una aplicación que creamos nosotros del equipo de Developer Advocates para que ustedes puedan aprender sobre funciones, y el demo va a ser acá en vivo. Yo ya lo tengo corriendo pues en una org, y de pronto podemos hacer algunas otras cositas con la org y con la CLI a ver cómo nos funciona. Creo que tenemos una hora. Federico, ¿me confirmas? Sí, o sea, dale tranquilo que no hay, nadie te va a correr. Bueno, porque yo puede que me demore hablando más, yo no sé, a veces me emociono. Entonces, vamos, Lo, empecemos. lo ideal para que la gente no se distraiga, viste que es una hora. Y un comentario, ya que estamos, para los presentes, que al final de la presentación vamos a estar sorteando unos vouchers para certificaciones, siempre y cuando sigan Uy, conectados al final. ¿les hacemos preguntas de la charla o qué? Ahí va, estaría bueno. Vamos a ver cómo sale, Dale. Bueno, si ustedes han participado en eventos oficiales de Salesforce, este slide se les hará conocido. Forward Looking Statement. Voy a decir cosas como las que dije anteriormente, así que esto aplica para lo que dije anteriormente. Cosas que todavía no están disponibles al público general, y como Salesforce es una compañía que tiene acciones al público, es una compañía pública, no vayan a tomar ustedes decisiones financieras basadas en lo que yo les voy a decir, o si no me termino metiendo yo en un problema, y obviamente esa no es la idea. Entonces, no lo hagan solamente con los productos que son disponibles generalmente. Ahora sí, como les conté, vamos a hablar inicialmente de lo que es computación elástica. Luego vamos a hablar sobre Salesforce Functions, cómo empezar con Functions, una mirada al SDK de Salesforce que viene incluido con Functions. Vamos a hacer una demo y preguntas y respuestas al final. Aunque esta charla es en español, a veces a mí el español me falla, utilizo mucho Spanglish, que llaman, y todo el slide del contenido está en inglés, pero cualquier pregunta, cualquier concepto me pueden decir en el chat, pueden levantar la mano, y yo con todo el gusto del mundo les voy a responder. Vamos a empezar a desglosar un poquito todos estos conceptos de computación en la nube. Hay un montón de acrónimos que a veces se nos pueden hacer un poquitico complicados. ¿Cuál es la idea de esto? Darnos cuenta dentro de todos estos acrónimos de computación en la nube, las funciones como servicio, donde se ubican. Entonces, tenemos como digamos, la base o el metal de todo lo que es computación en la nube, el IaaS,
o la infraestructura como servicio. Servicios como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, que son los que me entregan a mí todos los productos y servicios para que yo pueda correr una aplicación o múltiples aplicaciones, pero más a bajo nivel. Yo tengo que crear instancias de cómputo, yo tengo que manejar CPU, tengo que manejar memoria, tengo que tomar decisiones de cuáles son las bases de datos donde voy a almacenar la información, qué sistema operativo voy a utilizar, cómo voy a hacer la configuración de red. Entonces, yo estoy trabajando muy a bajo nivel cuando estoy en una plataforma de infraestructura como servicio. ¿Y qué necesito yo para poder crear una aplicación en una infraestructura como servicio? Necesito un equipo o personas dedicadas para que mantengan esos servicios. O lo que se conoce como SREs o Software Reliability Engineers o DevOps. O sea, personas que se encarguen como tal de operar toda la parte de infraestructura. Luego, encima de esa infraestructura como servicio, yo tengo las plataformas como servicio. Es una abstracción donde yo voy a poder correr aplicaciones, pero esta abstracción es más opinionada. Ya me está entregando a mí ciertos constructos donde yo voy a correr mi aplicación, ya está resolviendo varios problemas por mí. Yo no tengo que preocuparme, por ejemplo, del sistema operativo o de la CPU o de la memoria, o me puede dar, digamos, parámetros de configuración para yo poder trabajar alrededor de eso sin tener que específicamente dedicarme a operar ese servicio. Plataformas como Heroku, como la misma Salesforce Platform, con la cual yo puedo crear aplicaciones y correrlas en la plataforma de Salesforce, o Netlify son ejemplos de una plataforma como servicio. Tengo otros que son los backend como servicio. Yo ya no me preocupo por crear mi aplicación como tal y todo lo que conlleva o todo el código que conlleva correr una aplicación. Yo me preocupo nomás por las entidades con las cuales yo voy a interactuar. Entonces, AWS Amplify o Firebase, yo solamente creo las entidades, el usuario, los productos, creo como el esquema de datos y él me va entregando APIs con las cuales yo ya voy a poder consumir e interactuar con ellas. Los backend como servicio, ya a partir de esta capa se empieza a conocer o se empieza a tener el concepto de serverless. ¿Qué es serverless? Básicamente, no significa que no tenemos un servidor, porque eventualmente hay un servidor, las aplicaciones tienen que correr en un servidor, pero serverless me está diciendo a mí que yo no me tengo que preocupar por la operación de ese servidor. Ya el equipo detrás que me está ofreciendo el servicio se encarga de la operación. Yo solamente me preocupo por crear la lógica de negocio que va a correr sobre esa capa como tal. Funciones como servicio ya viene a un nivel también serverless, pero viene a un nivel más de cómputo. Acá tenemos productos como AWS Lambda, Google Cloud Functions, tenemos Azure Functions y Salesforce Functions. Entonces, como su nombre lo indica, una función es una función de código donde yo tengo prácticamente una porción de código que tiene un parámetro de entrada, yo voy a hacer unas operaciones de cómputo y me está entregando una salida. Y ya. Esta función se puede ejecutar a través de un evento o una petición HTTP y yo recibo el resultado y hago algo con ese específico resultado. Y por último, software como servicio ya es la abstracción mayor donde yo tengo toda una suite de productos o todo un producto donde yo no estoy creando lógica para nada, yo simplemente utilizo ya un producto que ya está hecho. Nos vamos a concentrar en este layer de funciones como servicio y a partir de acá es donde vamos a definir el concepto de computación elástica. ¿Por qué las funciones como servicio? A manera de crear porciones de código para resolver problemas de cómputo viene siendo tan interesante. Entonces, ¿qué es computación elástica? Hay dos conceptos que son los conceptos de escalabilidad
y elasticidad. Cuando yo estoy creando una aplicación o cuando yo estoy diseñando una aplicación, normalmente yo necesito empezar a tomar decisiones de cuánto es el tráfico o la capacidad de mi aplicación para yo poder tomar decisión de cuánta memoria necesito, cuánto CPU necesito, cuántos nodos voy a necesitar yo para desplegar mi aplicación. Entonces hay un montón de decisiones a nivel de operaciones que yo tengo que empezar a tomar. Entonces la escalabilidad necesita ser planeada. Yo planeo la escalabilidad. Yo digo, para cierto día yo voy a tener 1000 usuarios, digamos que es fin de semana de Black Friday o algo así, entonces yo tengo que planear para recibir todas las peticiones, entonces voy a tener que agregar más computadores y uno termina haciendo bastante, digamos, trabajo de operación a la hora de manejar el tema de escalabilidad. Podemos escalar lo que se llama el scale up, agregándole más hardware al problema, más CPU y más memoria a un computador, o scale out, que es agregar más nodos, o los conceptos de escalabilidad vertical y escalabilidad horizontal. Entonces, esto es, digamos, a lo que estamos acostumbrados cuando estamos creando aplicaciones y desplegando aplicaciones. El tema de elasticidad es un poco diferente. Los recursos de cómputo que yo necesito van a incrementar o van a disminuir dinámicamente dependiendo de la demanda. Entonces, estos recursos se van a adaptar al cambio. Si yo tengo más usuarios, yo voy a escalar, voy a agregar más nodos o más recursos, y si los usuarios se disminuyen y ya la carga de mi sistema se disminuye, yo lo que voy a hacer es quitar o apagar los nodos que yo agregué. Entonces, la idea es que los recursos que estén disponibles estén al nivel de la demanda que tenemos actualmente, lo más cercano posible. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Beneficios de costo. Con capacidad planeada va a haber momentos en los que yo voy a estar teniendo más recursos de los que necesito o a veces menos y vamos a tener problemas de usuario como lo que vamos a ver acá. Acá tenemos una gráfica donde estamos comparando la capacidad a través del tiempo. Entonces yo acá defino, obviamente, yo tengo una capacidad de mi sistema en esa línea verde y vamos a empezar a agregar tráfico. El tráfico de una aplicación o la cantidad de usuarios que están consumiendo recursos de cómputo varía con el tiempo. Unas veces tenemos menos, unas veces tenemos más. En este caso, vamos a ver estos valles y en estos valles lo que tenemos es que tenemos más recursos de los que necesitamos. Tenemos un overprovision. ¿Y cómo así que un overprovision? Estamos pagando por algo que no estamos usando y no queremos eso. Y en este caso tenemos un underprovision. O sea, no tenemos los recursos necesarios para servir a los usuarios que están llegando en ese momento. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Nuestra aplicación va a ser más lenta, tiempos de respuesta más largos y la satisfacción del cliente o del usuario de mi sistema no va a ser la mejor. La computación elástica, como los recursos van adaptando, van creciendo y van disminuyendo dependiendo de la demanda, básicamente trabajaría como esta gráfica acá. La capacidad va aumentando y va disminuyendo dependiendo del tráfico. Para eso, obviamente, la arquitectura detrás tiene que estar constantemente monitoreando los nodos, los recursos, viendo la CPU, viendo la memoria y manejando todo el tema de escalabilidad. Hay una gran cantidad de automatización que está sucediendo detrás para poder solucionar este problema. Pero es un problema que ustedes como desarrolladores o ustedes que están utilizando una plataforma de computación elástica no se tienen que preocupar por eso. Entonces es, digamos, una de las grandes ventajas por las cuales las funciones como servicios se han popularizado tanto porque yo estoy haciendo una utilización de recursos de una manera mucho más óptima. Ahora sí,
Ahora sí empecemos con el tema que nos interesa. ¿Qué es una función? Una función, como les había dicho ahorita, es una, eh, una función de código o una pieza de cómputo que tiene por lo general un solo propósito. La idea es que yo voy a solucionar solo un problema con una función. Se ejecuta bajo demanda, no está constantemente corriendo, simplemente cuando yo necesito que esa función opere, yo la llamo, ella opera y me retorna un resultado. Tiene un tiempo corto de vida, o sea, no es un servicio, no es una página web que está constantemente corriendo, simplemente ella corre cuando la llaman. Se considera un microservicio, se podría considerar un microservicio por lo que hemos dicho, tiene un solo propósito y no tiene una infraestructura compleja. Esa parte final es una gran mentira. Obviamente tiene una infraestructura compleja para que pueda correr y pueda tener toda esa escalabilidad automática. La complejidad detrás es grandísima, pero en este caso se refiere es para el usuario que está implementando la función. Para la persona que está desplegando la función y que está corriendo la función, no hay una infraestructura compleja. Para el que está operando la función, o sea, el proveedor del servicio, obviamente que sí, pero eso es desde el punto de vista de la persona que desarrolla la función. Ahora sí, Salesforce Functions. Salesforce se vio la necesidad de tener una alternativa, una solución que sea elástica para que sus usuarios puedan utilizar estas unidades de cómputo para extender o escalar las aplicaciones de Salesforce. Ustedes como desarrolladores de Salesforce saben que existe algo que son los límites de gobernador. Apex tiene ciertas limitaciones, no es el mejor, digamos, lenguaje para resolver ciertos tipos de problemas y a veces tenían que utilizar servicios externos, salir de lo que se llama el borde seguro o el Trusted Boundary de Salesforce, sacar la data de Salesforce hacia sistemas de terceros para poder realizar este tipo de operaciones y a veces se terminaba volviendo eso en una complejidad de infraestructura, de operaciones y también en temas de seguridad. Y también se veía la necesidad de utilizar otro tipo de tecnologías para resolver este problema. Entonces, Salesforce Functions es la respuesta para eso. Prácticamente estamos entregando experiencias que son orientadas a eventos y que están conectadas con lo que ya existe actualmente. Entonces, tenemos la infraestructura que escala elásticamente, entonces soportamos este modelo de escalabilidad elástica que yo les estaba comentando anteriormente, que corre dentro de la infraestructura de Salesforce. O sea, no corre específicamente en la plataforma de Salesforce o lo que llaman Salesforce Core, pero es manejado y administrado por el mismo equipo y gente de Salesforce. Muchas de las APIs son APIs existentes de toda la infraestructura de Heroku, pero no es lo mismo que Heroku. Hay otros conceptos diferentes que están ejecutando y corriendo acá, pero tiene mucho de ese DNA de Heroku como tal. Una de las grandes ventajas es que se pueden empezar a desarrollar soluciones utilizando lenguajes abiertos, lenguajes como Java y JavaScript, utilizando todo el ecosistema de Node.js. Eso es a hoy. A hoy, ustedes no solo pueden utilizar el lenguaje, sino también el ecosistema que viene con estos lenguajes. Así que si ustedes necesitan una dependencia o una librería que existe para Java en el repositorio de Maven o para Node.js en el repositorio de NPM, ustedes la pueden utilizar sin problemas, porque Functions le está dando la posibilidad a ustedes de utilizar el ecosistema. Se está trabajando en este momento, y acá es donde viene el forward looking, en el siguiente lenguaje que es Python. Entonces ya se van a poder utilizar funciones escritas con Python, y uno de los principales casos de uso que muchos de nuestros clientes nos han pedido es para todo el tema de Machine Learning con Python, o utilizar TensorFlow o este tipo de tecnologías para integrarlas con
Salesforce. Y obviamente, como estamos totalmente dentro del mismo sistema el Trusted Boundary, el mismo sistema de Salesforce, las funciones corren en un entorno autenticado con nuestra organización. Nosotros no tenemos que setear authentication tokens ni nada de eso de manera manual. Ya nuestras funciones vienen autenticadas, vienen seguras, la conexión es completamente segura y encriptada. Entonces yo no tengo que sacar mis datos afuera de mi organización para poder utilizar functions. A hoy las funciones se ejecutan a través de Apex. Yo llamo una función utilizando código de Apex y ustedes saben que Apex puede ser llamado bien sea desde un flow, desde un platform event, desde un Lightning Web Component, pero también se está trabajando en constructos que les permitan o en abstracciones que les permitan llamarlos más fácilmente desde esas partes de Salesforce y también conectarlas con otros de los diferentes productos de la suite de Salesforce que existen ahora. Entonces, les había contado de los beneficios que es tener escalabilidad elástica, van a seguir manteniéndose en la plataforma y algo que no les había contado y es que ya que se pueden utilizar lenguajes abiertos como JavaScript y Java, eso le permite a compañías que están utilizando Salesforce y Functions a tener, digamos, más libertad de contratación de talentos, porque conseguir un desarrollador Apex es difícil y es costoso, pero hay muchos desarrolladores JavaScript y muchos desarrolladores Java en el mercado que podrían entrar a trabajar, a integrar soluciones de Salesforce escribiendo para funciones, y esto va a ser algo bastante beneficioso para las compañías. Hay un caso o una historia de una de las compañías que estuvo probando Functions durante el piloto. Tenían un desarrollador que nunca había trabajado con Salesforce y le dijeron que hiciera una prueba de concepto utilizando TensorFlow.js, que es la librería de Machine Learning para JavaScript. Y le tomó solamente un día lograr escribir una función que integraba datos de Salesforce y que hacía procesamiento de Machine Learning, porque él ya sabía JavaScript y era algo que él conocía. Sin tener acceso o sin tener conocimiento del ecosistema de Salesforce, fue capaz de integrar y de hacer una solución. Entonces, un caso de uso bastante interesante y la compañía obviamente se interesó en seguir trabajando con nosotros en esto. Tipo de soluciones que se pueden realizar con funciones, dado que tenemos acceso prácticamente a mejores recursos de computación. Entonces, la idea es que cualquier operación que requiera un cálculo complejo o procesamiento de datos en batch o que requiera bastantes recursos, esas operaciones yo las puedo pasar a que las resuelva una función y luego recibir el resultado y ya trabajar con ese resultado en mi organización. Entonces, como les decía, podrían ir más allá de los límites de la organización. Functions trabaja con otro cierto tipo de límites. Obviamente hay límites, pero son diferentes a los Governor Limited. Seguimos en Platform. Se pueden utilizar talento que ya sabe este tipo de lenguajes, y con el caso de uso que les había, con la historia que les había contado ahorita de este desarrollador, es más rápido poder llegar a ciertas soluciones, ya que se tiene acceso pues a estas librerías y a estas tecnologías que ya están disponibles. ¿Cómo identificar si necesito funciones? Primero, necesito más poder de computación o utilizar un lenguaje como Java o JavaScript para solucionar un problema. Si la respuesta es sí, pues voy a utilizar functions. Si mi código actual de Apex está llegando a los límites y no necesito correr dentro de la transacción de Apex como tal,
vamos a utilizar functions. De lo contrario, si yo sigo dependiendo de la transacción de Apex como tal, pues seguimos utilizando Apex. Apex no va a ser reemplazado, no es que Functions vaya a desplazar como tal a Apex y ya vaya a entrar en desuso. Apex sigue siendo desarrollado y le siguen agregando funcionalidades. Simplemente esto es un gran complemento para realizar soluciones con la plataforma. Ahora sí, vamos a empezar con funciones. Hay 3 diferentes formas con las que ustedes pueden empezar a trabajar con funciones inmediatamente. La número 1, ustedes pueden empezar con la experiencia de desarrollo local. Básicamente, ustedes pueden crear un proyecto de Salesforce, crear una función, conectar esa función con una organización. Esta organización puede ser cualquiera, puede ser una Developer Edition, si ustedes así lo quisieran, e invocar las funciones desde la consola, desde la CLI. Pero el resto les va a funcionar completamente sin problemas. Esto es bueno para empezar a desarrollar funciones y para integrar funciones con data de Salesforce. Lo único que no van a poder hacer aquí es desplegar una función a una org o invocar la función desde Apex, porque para eso van a necesitar una licencia de functions. Para conseguir una licencia de functions pueden adquirir acceso al trial. Yo compartí el enlace que es functions.salesforce.com/signups, pero dije al inicio que es muy posible que no hayan cupos en este momento para el trial. El equipo está trabajando constantemente para agregar cupos y a medida que se vayan expirando los trials de las personas que se inscribieron al inicio, va a haber disponibilidad de ellas. Con un trial, ustedes van a poder desplegar ya la función a una organización e invocarlas desde Apex. O si la compañía para la que ustedes trabajan tiene acceso a un EI, ustedes pueden hablar con el EI y solicitar una licencia de cortesía y ellos les pueden dar una licencia de cortesía y poder empezar a trabajar con funciones en una organización sin ningún problema. ¿Cómo aprender sobre funciones? Este proyecto también lo pueden correr localmente utilizando Functions Recipes. Functions Recipes es un proyecto que creamos desde el equipo de Developer Relations en Salesforce, donde hay diferentes ejemplos de funciones mostrando la funcionalidad básica de functions, cómo utilizar el SDK, diferentes patrones, y estamos trabajando en agregar más ejemplos. Yo tengo pendiente agregar ejemplos de cómo acceder a bases de datos desde funciones, que lo tengo que hacer antes de que se me acabe el mes, y ya se me está acabando el mes. Pero es un muy buen proyecto, es open source, lo pueden buscar en nuestro repositorio de Trailhead Apps, se llama Functions Recipes, y lo pueden descargar y empezar a utilizarlo. Tenemos ejemplos en Java, JavaScript y TypeScript. Obviamente, cuando lancemos Python, vamos a agregar ejemplos en Python también. ¿Cuál es la anatomía de una función? Las funciones se pueden escribir hoy en JavaScript y en Java. En JavaScript también se pueden escribir en TypeScript, así que sería muy similar a JavaScript. En este momento no tengo un ejemplo de TypeScript, pero básicamente consiste en esto. Todas las funciones en JavaScript son asíncronas. O sea, yo exporto una función de JavaScript asíncrona y yo recibo 3 objetos en mi función: el evento, el contexto y el logger. El evento contiene el payload o la información de entrada que se le pasó a la función. Esa información de entrada viene del llamado de Apex o viene desde la CLI y es un objeto JSON. Es una estructura JSON que yo le paso a la función. También obtiene otra información como el ID. Hay un ID que él genera para yo poder hacer trazabilidad de la ejecución, etcétera. Ustedes pueden ver o explorar la información pues, del objeto del evento. El contexto permite tener acceso
a la organización a la cual la función está conectada. Entonces tiene datos como el usuario, el ID de la organización, el access token que se utilizó para llamar a la función, y también tiene acceso al SDK para ustedes hacer operaciones con la API de datos, para hacer operaciones CRUD, para crear objetos, para hacer queries, etcétera. Y el logger les permite a ustedes loguear información en la consola. Una función en Java, en este caso, como Java es un lenguaje tipado, requiere un poquitico más de código. Básicamente es una clase que implementa una bifunción, así se llama esta interfase, que se llama el Salesforce Function, que depende de dos objetos. Un objeto que es el de entrada y otro objeto que es el de salida. El objeto de entrada es una clase de Java, una POJO o una Plain Old Java Object, que define la forma de ese payload de entrada de mi función, y el output o el function output es esa clase que define la forma de la salida de los datos que yo voy a retornar en mi función. La función como tal es la implementación del método apply, que recibe dos parámetros de entrada: el evento y el contexto. Igual que con la función de JavaScript. El evento es de tipo invocation event, que tiene pues el tipo genérico function input. Entonces yo voy a poder obtener los datos de entrada de mi función, y el contexto me permite tener acceso a los datos de la organización, del SDK, etcétera. Para temas de logger en Java utilizamos ya un login estándar. Acá me equivoqué, no es Log4j, sino SLF4j. Es otra librería de login para Java. Pero es digamos, el estándar que se utiliza en Java para realizar operaciones de log. ¿Cómo invoco yo funciones desde Apex? Para invocar una función desde Apex, yo lo puedo hacer de manera síncrona o de manera asíncrona. De manera síncrona, yo necesito primero obtener una referencia de la función. Entonces yo obtengo una referencia de la función por nombre. El nombre de la función es la combinación del nombre del proyecto y el nombre de la función. Yo les voy a mostrar eso ahorita en el código fuente de Function Recipes para que vean cómo es. Luego yo invoco la función pasándole un payload. El payload, que es el parámetro de entrada, es un objeto de texto, es una cadena de texto que prácticamente es un JSON. Entonces yo le paso un JSON string acá, y cuando yo invoco esa función, él me devuelve un objeto de tipo function invocation. Ese function invocation contiene la respuesta que viene de la función, y yo ya opero con ella. ¿Qué límites especiales tengo yo cuando ejecuto una función síncrona? Cuando yo ejecuto una función síncrona, tengo un timeout de 2 minutos. O sea, la función se va a demorar máximo 2 minutos en procesar antes de que Apex haga un timeout. Si se demora más de 2 minutos, Apex va a decir, bueno, la función no terminó y yo voy a lanzar un error de timeout. Y hay otro par de límites. Si no estoy mal, es que el payload es de 6 megabytes. O sea, yo no puedo tener un payload mayor a 6 megabytes, y el output no puede ser mayor a 6 megabytes. Son los límites de una invocación síncrona. Y obviamente es una sola transacción de Apex la que se está efectuando acá. ¿Cómo se invocan funciones de manera asíncrona? Para invocar una función de manera asíncrona, igual, yo necesito que obtener una referencia de la función. Yo voy a invocar la función pasándole el payload o el parámetro de entrada, pero la respuesta la voy a recibir en un callback. Ese callback es una clase que implementa la interfase function callback, y yo acá tengo que implementar el método handle response. En el método handle response yo recibo
el objeto function invocation, que es el mismo que utilizamos anteriormente, y acá voy a poder obtener la respuesta. ¿Cuál es la diferencia acá? Cuando yo invoco una función asíncrona, el timeout es de 15 minutos. Entonces ya mi función se puede demorar 15 minutos procesando datos hasta que me dé una respuesta. Y los payloads, tanto de entrada como de salida, si no estoy mal, son de 12 megas. Eso lo podemos confirmar ahorita en la documentación. Y acá son dos transacciones diferentes de Apex. Cuando vuelve al callback, ya esta es otra transacción que se está efectuando acá. Bueno, hay un montón de preguntas. Las dejamos para el final, para no perder el hilo. Excelente. Entonces vamos a ver el SDK de Salesforce para Node.js. El de Java va a ser muy similar. Lo podemos consultar en la documentación. Ahorita les paso unos enlaces. Pero básicamente esto es así. El contexto me está entregando a mí información del usuario, de la organización, y a través del objeto de la organización yo tengo acceso al Data API, que es el SDK, y a través del Data API yo tengo acceso a algo que se llama el Unit of Work, que me permite a mí tener un patrón para realizar operaciones CRUD transaccionales que por debajo utilizan el Composite Graph API. Entonces, por ejemplo, en el contexto yo puedo tener el ID de la organización, la versión de la API que estamos utilizando, la información de la URL de la organización que yo estoy utilizando, información muy, que me va a servir mucho a la hora de yo poder hacer API calls o llamados de API de vuelta a Salesforce utilizando HTTP. Eso lo vamos a ver en la próxima charla cuando me vuelvan a invitar, que son patrones ya más avanzaditos para interactuar con datos. Y acá estamos logueando esa información en la terminal y retornando la información de la org a Salesforce. Pero Julián, ¿esto para qué? ¿Yo para qué voy a crear una función para obtener el ID de la organización? Pues sí, esto no tiene sentido como lógica de función, pero la idea es para mostrarles que esta información se puede obtener a través de la función. La interfaz de usuario, igual, yo puedo tener el ID de usuario, el nombre de usuario, quién es el usuario o a través de qué usuario yo estoy ejecutando una función. Tengo acceso al Data API. Entonces acá en el Data API yo puedo, por ejemplo, realizar un query y en el query pasarle un SQL y traer data de Salesforce. Entonces yo acá estoy trayendo data de Salesforce a mi JavaScript. Puedo realizar operaciones CRUD a través del Data API. Acá estoy creando una cuenta. Entonces yo estoy creando una cuenta con los campos nombre y le estoy pasando el nombre a través del payload. Y acá estoy utilizando el Unit of Work. Entonces el Unit of Work yo puedo registrar múltiples transacciones que pueden estar relacionadas y al final yo voy a hacer un commit de estas transacciones y esto en vez de hacer múltiples llamados de API lo que está haciendo es un único llamado utilizando el Composite Graph API. Entonces acá estoy registrando la creación de una cuenta, luego estoy registrando la creación de un contacto asociado a esa cuenta, luego estoy creando un caso relacionado a la cuenta y al contacto y al final lo que estoy haciendo es guardando o enviando toda esa información a Salesforce. Ahora sí, vamos a ver un demo, vamos a ver código, vamos a interactuar con la terminal y miramos las preguntas. ¿Listo? Buenísimo. Genial, genial. Bueno, entonces, mi voz. Functions, recipes, tiene que estar por aquí en algún lugar. Entonces ya saben, Trailhead Apps, Functions, Recipes, este es el repositorio en el cual ustedes van a ver el código que estamos viendo acá.
Acá está toda la documentación. Incluso hay una introducción a Function Recipes como un módulo de Trailhead, si ustedes quieren tener el batch. Y acá están las instrucciones de cómo ustedes podrían, pues, desplegar Function Recipes si tienen acceso a una organización o utilizar el Local Development si ustedes no tienen acceso a la organización. Ahorita les muestro el Local Development, cómo puede ser para que vean que igual pueden invocar estas funciones sin ningún problema. Entonces, ¿qué funciones tenemos nosotros? Cómo procesar información grande o una base de datos grande. En este caso tenemos un archivo JSON que es de más de 6 megas con un montón de información y estamos procesando ese archivo para mostrar que efectivamente podemos superar los límites de memoria que tiene Apex, por ejemplo, que es el límite del heap de Apex es de 6 megabytes, si no estoy mal. Una receta que muestra cómo obtener información de la invocación, del payload, cómo hacer queries, cómo obtener información de la organización, cómo utilizar el Salesforce SDK desde Node.js y Java, cómo utilizar el Unit of Work desde Node.js y Java, cómo utilizar el logger y cómo pasar variables de entorno de manera local, que es muy importante si yo voy a necesitar credenciales, secretos, parámetros de configuración en una función, tanto local como remotamente. Muy bien. Entonces, yo tengo acá una organización que ya tiene instalado este Functions Recipes. Cuando ustedes consiguen un trial, normalmente el trial va a tener ya esta aplicación instalada. Ustedes van a tener que ir a esta documentación para desplegar el código. Acá les explican a ustedes cómo desplegar el código para que lo puedan ejecutar desde acá. Entonces, Function Recipe les permite a ustedes navegar el código. Entonces, yo estoy navegando acá el código de las funciones, en este caso en JavaScript. Yo acá estoy leyendo la base de datos de escuelas. Luego recibo una información de entrada, los parámetros de latitud y longitud. Yo necesito que me retorne la lista de escuelas alrededor de un punto de entrada que yo le estoy pasando. En este caso, por defecto, yo le digo que me dé 5 escuelas, o si yo le paso el parámetro length en el input, voy a devolver más. Y acá hago el proceso. Este proceso es una iteración en JavaScript. Yo hago un map de todas las escuelas, le calculo la distancia con una fórmula que calcula la distancia. Entonces esto hace la operación de calcular la distancia en millas. Si no estoy mal, la hace en millas entre dos puntos geográficos. Luego organizo o hago un sort de esas escuelas por distancia y al final solo devuelvo los datos que yo necesito y esto es la información que yo devuelvo. Entonces, si yo lo quiero ejecutar, yo voy a darle clic aquí a correr función, le paso una latitud, una longitud y un resultado. Vamos a ver latitud, longitud, Montevideo. Vamos a ver si hay... Ah, no, porque esto es en Estados Unidos. Ah, no, esto creo que es en todo el mundo. Pero esto, que no me lo dé así, que me lo den decimales. Esto, a ver, que me lo den decimales. Entonces pasémosle la latitud de Montevideo, aquí a la función. Pasémosle la longitud. Ojalá se haya escuelas y deme 10 escuelas. Entonces vamos a invocar la base de datos y tenemos clases voluntarias de programación en la Escuela República de Italia. No sé si les suena, en Villa Lisa, BA, esto es de Argentina, o sea, no hay en Montevideo. Sacratísimo Corazón de Jesús, esto al parecer también es en Buenos Aires. Al parecer, para hacer esta base de datos no tiene datos de Uruguay, estoy... Pero bueno, Florianópolis, Brasil, Computação na Escola, pero me está trayendo datos, así que es algo importante. Pero esa es básicamente la idea de Function Recipes. Acá yo puedo ver el mismo código en Java.
Ese es el mismo código, simplemente mostrar cómo se pueden crear también las funciones en Java. Y hay otros ejemplos que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, obtener los datos de una organización. Esto es en TypeScript y acá efectivamente me está devolviendo los datos con el usuario pues de la trial.org que yo tengo creada para mí. Pero también tiene ejemplos de cómo puedo yo integrar esas funciones con Lightning Web Components o con Flow. Acá en este ejemplo, yo tengo un ejemplo de Lightning Web Component. Devuélvame las 15 funciones que estén más cerquitas a mi ubicación. En este caso está utilizando mi ubicación, que yo vivo acá en Tampa. La ubicación la coge con las APIs del browser y yo estoy pintando este mapa simplemente con esa misma data. Entonces, es cómo puedo yo integrar una función con Lightning Web Components y así lo puedo hacer yo. Si ustedes quieren ver el código fuente, a ver, yo abro el código fuente por aquí, en Visual Studio Code. Ustedes me disculpan, yo tengo efectos sonoros habilitados siempre. Siempre que estoy haciendo algo, hago ruido. Entonces yo acá tengo la función que es process large data en JavaScript, que es la misma que yo les había dicho. Todas las funciones van a quedar dentro de la carpeta del proyecto Salesforce en una carpeta llamada funciones y la estoy llamando desde Apex. Entonces acá voy a abrir Apex, invoke process large data function. Entonces acá ustedes pueden ver cómo obtengo yo la función, que es functions recipes process large data.js. La invoco, verifico que no tenga ningún error, obtengo la respuesta. Esto es un Aura Enabled Component, entonces yo lo puedo llamar desde un Lightning Web Component y yo por acá tengo el Lightning Web Component Process Large Data Function que importa ese método invoke y yo lo debo estar utilizando por aquí. Pues yo invoco la función, le paso el payload, obtengo la data y proceso la data para agregarla al mapa. Entonces, es una forma como yo puedo integrar mi data con Lightning Web Components y lo mismo con un flow. Yo acá tengo el código de flow, yo acá tengo un invocable method y básicamente yo lo que hago ya es obtener los parámetros de entrada desde un flow para integrar la función. Yo acá tengo el ejemplo de flow. Pues igual hay que pasarle una latitud y una longitud, pero ustedes cuando tengan el código o desplegado o cuando tengan acceso a la trial, pueden ir a Flows para ver el ejemplo. Y básicamente a hoy es un Flow Action, es un Apex Action. O sea, yo acá estoy haciendo prácticamente un Apex Action, que es el que llama a ese método, le pasa la latitud y la longitud, pero en un futuro va a existir una acción específica que va a ser un function action. Ya no va a necesitar tener, pues, digamos, como esa clase de Apex intermedia para hacerla, para hacer el llamado. ¿Cómo pueden empezar ustedes, por ejemplo, localmente con las funciones? Vamos a ir al directorio de una función, de pronto esta de process large data.js, la van a ejecutar con el comando sf run function start. Este comando sf viene dentro de la nueva versión de SFDX. Si no lo sabían, se está trabajando en una nueva herramienta de consola que va a unificar todos los comandos de Salesforce, entonces los de Heroku, MuleSoft, todas las demás CLIs dentro de una sola, que es el proyecto de CLI Unification. Y el primer proyecto que se agregó acá fue el de Functions. Entonces yo acá ejecuto la función utilizando el comando de sf. Entonces acá la función está corriendo local. Yo me voy a la carpeta de Functions Recipes, que es la que tiene mi... ¿dónde está eso?
Esto aquí. Voy a la carpeta de function recipes y voy a invocar la función. Yo tengo un payload, o acá en el proyecto yo tengo unos payloads que ustedes pueden utilizar en data, en la carpeta data de cada función. Yo acá ya tengo un payload con información de ejemplo. Entonces yo voy a ejecutar sf run function, le paso la URL donde está corriendo la función localmente. Eso corre en el puerto 8080. Aquí, si no estoy mal, nos dice en algún lado, o por defecto corre en el 8080, si no nos dice, sería un grave error, lo tengo que reportar. Y le paso el payload, entonces yo obtengo el payload desde data, se llama sample payload.json, y él debería ejecutar la función y devolverme la información. Pero como no tengo acceso a una organización o no estoy logueado a una organización, yo le tengo que pasar el alias de la organización. Creo que el alias se me borró. Como no tengo una org logueada, vamos a ver la lista de orgs. A ver si tengo algún alias. Sí, tengo un DevHub. Ah, pero esa no tiene, o sí, no, yo tengo ahí un DevHub, esa me debería funcionar. Y no es DevOrg, es DevHub. Por eso no me funciona. Entonces, para poder invocar la función que esté conectada a una organización, yo tengo que estar autenticado a esa organización o pasarle el parámetro -o. Y aquí ya pueden ver ustedes que la función ejecutó. Aquí está diciendo, yo invoqué la función process large data.js con tal payload y acá me está retornando los datos. De los datos que yo le solicité. Esa parámetro de entrada es en la ciudad de Las Vegas y por eso me está dando escuelas de Las Vegas. ¿Cómo podrían ustedes empezar desde cero localmente? Voy a crear un directorio temporal para que ustedes se den cuenta que no estoy creando aquí cosas ya predefinidas. Cuando todo está predefinido, todo funciona y es súper bueno, pero vamos a empezar desde cero. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a generar un proyecto que se llame Uruguay Developer User Group y generemos el proyecto con el comando de sf. Ya nos creó el proyecto. Dentro del proyecto vamos a generar una función, generate function, pongámosle un nombre, hello Uruguay, y pongámosle un lenguaje. ¿Por qué no utilicemos TypeScript? Yo casi nunca uso TypeScript. Y como casi nunca lo uso, puede que me falle, pero eso no va a pasar. Hello Uruguay me está diciendo que ya creó una carpeta llamada Hello Uruguay acá y que antes de que yo despliegue esto, tengo que agregar el feature functions al archivo pues del Scratch.org. Si yo voy a utilizar un Scratch.org, no voy a utilizar un Scratch.org en este momento, o sí, desplegamos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Desplegamos o no? Vamos a ver. Sí. Entonces, bueno, ustedes me dicen que despleguemos, pues vamos a abrir el código, a ver esto cómo se ve. Tengo una función en TypeScript, este es el hola mundo, que básicamente consulta los datos de una cuenta de una org. Vamos a correr esa función. Hello Uruguay, sfrun function start. Y yo les voy a dar un truco. Ustedes también pueden ejecutar desde Visual Studio Code, arrancar una función y también pueden invocar la función. Para invocarla, yo voy a crear un archivo llamado payload. En este caso, yo creo el archivo llamado payload. Le paso un payload vacío porque mi función no requiere parámetros de entrada. Le paso un payload vacío. Garantizo que esté autenticado a una DevHub. O sea, conecto la DevHub acá. Y lo que hago es que
oprimo este botoncito que apareció acá, invoke, y esto va a invocar la función, pero no me corrió porque Ya se, capaz que tenés abierto todavía el otro donde ¿será? estabas probando. O de pronto porque no he hecho, no tengo, no tengo el TypeScript. Si ve, yo les dije, nunca he trabajado con TypeScript y voy a hacer el demo en vivo con TypeScript y me va a fallar. Cosa que pasa. Ahí sí, ahí falla. A ver que no instale las dependencias. Vamos a ver si es eso. Y si no es eso, tengo que reportar un errorcillo. Ahora sí, ahora ya sí lo encontró. Me faltaba instalar las dependencias. Ahora sí está corriendo, mírelo acá. Ya puedo Ahí va. invocar esta función y al invocarla me está devolviendo unas accounts. Slack, Salesforce, Tableau, Mulsoft y Heroku. Esas son las accounts de mi organización. O sea que logré crear una función desde cero, la conecté a mi org. Ahora sí vamos a hacer un despliegue. ¿Qué más vamos a hacer? Creamos una clase de Apex. Una clase de Apex, digamos, get accounts from function. Y esto lo llamamos que public static void. Yo no sé Apex, pero bueno, vamos a ver. Invoke. Y vamos a obtener la función functions, function, get. ¿Y cómo se llama mi proyecto? Mi proyecto se llama Uruguay DUG y mi función se llama Hello Uruguay. Perfecto. Luego necesito mi function invocation y llamo a mi función invoke, le paso el input como un string, no necesito nada más, y hacemos un system debug invocation get response. La invocación más sencilla del mundo entero, para que no nos preocupemos. Vamos a desplegar. Necesitamos crear un Scratch org. Entonces, pasémosle el feature de functions, ¿cierto? Le pasamos el feature de functions y creemos acá la Scratch org. Entonces, Scratch org con mi archivo. Vamos a ver que no me falle. Me falló. El comando requiere una DevHub, pero ya está conectado con la DevHub. Entonces, hagámoslo a mano. Hagámoslo a mano. Hagámoslo a mano con la DevHub que ya tengo aquí creada. Vamos a ver que funcione. Necesitamos dos cosas. Necesitamos crear la Scratch org, desplegar nuestro código a la Scratch org. Solamente va a subir la metadata de la clase de Apex para que la podamos ejecutar. Y la función la vamos a desplegar a un compute environment, que es el otro entorno donde va a correr la función. Entonces acá vamos a hacer un force source push. Subimos nuestro código, subió nuestra clase de Apex. Maravilloso. Ahora necesitamos desplegar nuestra función. Para desplegar nuestra función, primero, nuestro proyecto tiene que ser un proyecto de Git y tenemos que agregar todo el código ahí. Initial deploy. ¿Por qué? Porque para desplegar funciones utilizamos el mismo sistema que utiliza Heroku, que es Git-based deployments, o sea, son deployments basados en Git. Segundo, necesitamos estar logueados al entorno de funciones. Entonces vamos a hacer un login
al entorno de funciones. Esto me va a abrir una ventana que yo la voy a mover aquí a donde estoy compartiendo, donde yo me voy a loguear, me logueo con mi usuario. Perfecto. Entonces ya me logueé y luego creo una, vamos a ver una cosa, vamos a listar mis organizaciones o mis entornos. Tengo Uruguay DUG, este es el Scratch Org, y vamos a crear un Compute Environment. Entonces, sfenv create compute, creo que es así, sfenv help. Sí, create compute. Ahora sí, sfm create compute y le ponemos la organización y le ponemos un alias Uruguay End. Entonces acá lo que estamos haciendo es que estamos creando un compute environment o un espacio donde vamos a poder desplegar nuestras funciones, que es este ID que nos está dando acá. Vamos a hacer sfm list, alistar nuestros environments. Y acá vemos que tenemos la Scratch Org y el Compute Environment. Ya luego lo que hacemos es desplegar las funciones. SF deploy functions, las funciones que están conectadas a esa organización, a la organización Uruguay DUG. Entonces él ya coge el repositorio, hace un git push a este Compute Environment y Heroku o las APIs que están detrás utilizando la tecnología de Buildpacks se encarga de detectar la función, se da cuenta que es con Node.js, empieza a construir una imagen que va a correr en el contenedor. Esto está utilizando la tecnología de Cloud Computing. Entonces acá estamos viendo el proceso de building. Él está construyendo la función y luego de que construye la función, la deja disponible y conectada a la organización. Y yo ya voy a poder ser capaz de ejecutar la función desde mi org. Pero puede que nos falle porque estamos accediendo a información de la cuenta. Localmente pudimos listar las cuentas porque estamos prácticamente haciendo las consultas utilizando el System Administrator User. Pero cuando la función corre en el Compute Environment, utiliza el Cloud Integration User, utiliza otro usuario. Entonces vamos a necesitar que darle permisos a ese usuario para que pueda acceder a la información de la cuenta. Ya desplegó, ya todo está conectado. Lo que nos falta es, abramos la org. Abramos la org. Y intentemos ejecutar esa función, a ver qué nos pasa. Entonces, Developer Console, y ¿cómo es que se llama? Get accounts from function, invoke, ¿cierto? Y Sí, ejecute algo esto. así. ¿Qué va a pasar? ¿Funciona? Ejecutó. Aquí estamos viendo, obtiene la función Uruguay DUG, está haciendo la invocación. ¡Oh! Hubo un error. Hubo un error. Como no estamos calculando o obteniendo nada del error, obviamente no vemos el mensaje del error. Pero esto falló. Acá vemos que hubo un error. La invocación falló. Yo estoy casi que seguro que es por los permisos. Entonces yo voy a ir a los permission sets, va a buscar el permission set de funciones, aquí lo tenemos, va a buscar el objeto de cuenta, el de account, le voy a dar permisos,
mire, no tenemos acceso, entonces le vamos a dar permisos a ese objeto. Damos el nombre y el ID. Entonces, digamos que solo necesitamos leer. Ya se van dando cuenta que también las funciones, ya cuando corren en la org, necesitan o ya están también cubiertas por el sistema de permisos. Digámosle view all. ¿Para qué? View all. Démosle permiso a todo eso, que no nos vaya a fallar. Y ya después de haberle dado permiso, volvamos a abrir el Developer Console, volvamos a ver la ejecución, get accounts from function invoke, ejecute, ábrame el log. Ah, esto ya es diferente. Entonces, si aquí vemos, tenemos sample account for entitlements, que es la cuenta por defecto que viene en una Scratch.org. Entonces, en vivo pude hacer el demo de cómo crear una función desde cero, correrla localmente, probarla, desplegarla y nos funcionó. ¿Qué tal? Genial, Excelente, ¿sí o qué? genial. Súper, súper, súper. Funciona. Ahora sí, yo voy a dejar de compartir pantalla o no, porque de pronto les puedo mostrar recursos. Mi recurso favorito, ustedes van a ir a developer.salesforce.com, van a Discover y acá le dan clic a Salesforce Functions y acá encuentran todos los recursos agrupados sobre Functions, Trailhead Modules, videos, blog posts y cada vez estamos creando más contenido para poner aquí. Ya saben, developer.salesforce.com, se van a Discover y buscan Salesforce Functions y ahí pueden aprender. Ahora sí, vamos a parar de compartir y todas las preguntas. Hay unas cuantas. A ver, vamos a empezar. Primera pregunta, y creo que es una de las dudas más grandes que viene hace rato. ¿Está definido algún esquema de costos y costos Sí, por unidad? ¿Sí? claro que sí, claro que sí. En los términos de vendedor, que no los conozco, hace poco apenas entendí el concepto, está el SKU, que no sé ni qué significa, pero ya está publicado en la página de Salesforce. Se ve como Elastic Services, no como Salesforce Functions, se ve como Elastic Services. Y la licencia vale $2,000 mensuales por 1,000,000 de invocaciones, o sea, 1,000,000 de ejecuciones a funciones, y cada invocación tiene acceso a 1 GB de memoria, si no estoy mal. Entonces, más o menos el modelo es así. Ya con la persona con lo que se vaya a trabajar, les ayudaría pues como a buscar pues como el punto perfecto dependiendo de las invocaciones que necesite y todo, pero hasta donde yo sé o lo poco que conozco, porque yo no tengo nada que ver con el tema pues de ventas, es 2,000 al mes, 1,000,000 de invocaciones, 1 GB en tema de memoria. Pero los detalles están en el SKU, página de precios y por ahí está. No lo encuentran como functions, sino como Elastic Services. Elastic Services, perfecto. Julián, tengo una pregunta ahí, y perdóname, Fede, porque me Dale. parece que es importante. Ese precio es a nivel por org, ¿sí? Y ya incluye el Compute Environment de Heroku, ¿verdad? Sí, sí, es por org y creo que son varios Compute Environment, creo que es por la licencia como tal. Si la licencia no creo que limita el número de Compute Environments, pero un Compute Environment creo que puede tener hasta 50 funciones, si no estoy mal, como los límites de infraestructura. Pero con la licencia, con la sola licencia, tú puedes crear varios Compute Environments como tal. No sé muy bien esos detalles del tema de cómo funciona ahí la licencia, pero sí.
Listo. Ah, ¿Qué perdón, más estaba preguntas muteada. tenemos por acá? Otra de las preguntas de los lenguajes. ¿Hay planes de soportar Ruby? Bueno, por ahora, como les había dicho, tenemos JavaScript y TypeScript con Node.js, Java y viene Python como lenguajes oficiales soportados. Forward Looking Statement, acá viene el Forward Looking Statement, obviamente. Va a haber un feature en el cual está también en roadmap que se está trabajando, que es el de Custom Build Packs. Entonces, ¿qué es el concepto de Build Pack? Build Pack es prácticamente ese artefacto que se encarga de detectar el código, de construir la pieza que va a correr o la imagen de nube que va a correr dentro del Compute Environment y servir las peticiones. Entonces hay un build pack para Node.js, un build pack para Java, va a haber un build pack para Python, etcétera. Custom build packs va a permitir que la gente pueda crear sus propios build packs. Empresas que requieran modificar, por ejemplo, el de Node.js para agregarle ciertas librerías específicas o ciertas cosas que no vienen por defecto en el build pack como tal, o crear un build pack que soporte lenguajes como Ruby, por ejemplo. Oficialmente, o sea, que oficialmente la compañía lo soporte, no he escuchado que vayan a soportar Ruby, pero sí veo que vaya a ser posible cuando esté la capacidad de crear custom build packs. Genial. Los build packs vendrían a ser como contenedores Docker, algo así. Los build packs construyen los contenedores de Docker. Ah, ahí va, Bueno, genial. no es Docker porque no estamos utilizando Docker, pero es la tecnología como tal. Bueno, si lo hacen localmente, voy a volver a compartir acá la pantalla, si no les molesta. Ustedes localmente también pueden correr la función en un contenedor, o sea, no la va a correr localmente, sino que va a intentar correrla en un contenedor como lo correría en la nube. Y en este caso necesita tener Docker. O sea, usted necesita tener Docker corriendo en el computador. Acá me va a fallar, obviamente, porque no tengo Docker. O sea, no lo tengo corriendo. Acá me dice Docker no está corriendo. Pero si tuviera Docker corriendo, él va a correr los build packs para construir este código como si fuera una imagen para ejecutarla en Docker. Pero el custom build pack lo que se encargaría es de eso, de construir el código, crear una imagen que va a correr en un container en la nube. Interesante. Siguiente pregunta, que esta creo que ya la contestaste. Al llamar a una function, si hay un límite en el payload que se puede pasar a la function. Creo que habías mencionado Sí, 6 megas para transacciones hay sincrónicas. límites. Ya vamos a buscarlo en la documentación para compartir el enlace en el chat para que ustedes vean los diferentes límites, porque hay también un bucket de API calls. Hay, a ver, ¿dónde está esto? Understand function limits. Acá lo tengo, ya lo comparto en el chat. Entonces ahí están los límites. Entonces sí, para asíncrono son 15 minutos tiempo de ejecución de la función, payload y respuestas de 12 megabytes. Y yo puedo invocar cuantas funciones simultáneamente quiera yo sin problema. Para funciones síncronas, ejecutadas síncronas, el tiempo de ejecución es de 2 minutos, los payloads y respuestas son de 6 megabytes y yo solamente puedo tener síncronamente o sincrónicamente 10 funciones corriendo al mismo tiempo. Así que obviamente es mucho mejor invocar funciones asíncronamente, pues dependiendo pues de los casos de uso que se tenga. Ahí va. Pero ahí está el enlace para que lo vean. Buenísimo. Después la siguiente, cada invocación, ¿eso cuenta dentro de los API limits? De Apex a las funciones, no. Ajá. Creo que Bien. sí, creo que en el Developer Console que teníamos ahorita, al final, voy a volver a compartir pantalla para que ustedes vean.
Yo Y de vuelvo la, aquí a hacer de la function la respuesta, ¿eso sí contaría o tampoco? cambio. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, yo llamé a la función, pero yo no consumí nada de mi límite de API acá. O sea, nada se va a contar. O sea, prácticamente yo tengo yo puedo llamar cuantas funciones quisiera yo, es ilimitadamente. Perfecto. Pero la función como tal, obviamente tiene unos límites. O Claro. sea, por ejemplo, el número de requests que una función puede hacer a su organización cada 24 horas es de 235,000 peticiones. Por ejemplo, Eso es por función o en total? Ah, no, ahí dice across all functions. Okay. y 1 millón de gigabytes por segundo. Estos son como el tiempo de ejecuciones, pues, por mes. Son como lo que limita la licencia. Ah, buenísimo. Seguimos Listo. Seguimos con las preguntas. Volvamos. Yo vuelvo acá al Acá párrafo. hay otra que dice, preguntan si se puede usar Node NVM. NPM. Localmente, claro. Para local development pueden utilizar NVM. Yo personalmente utilizo Volta, que me parece mucho mejor y mucho más poderoso para que lo miren. Se llama Volta. Parece mucho más poderoso que NVM. Y es casi que la herramienta que utilizamos todos los developer advocates en Salesforce para que la miren. Es muy, muy buena. Pero sí se A puede tener en utilizar, cuenta. obviamente. Siguiente pregunta. ¿Hay lista de espera para el trial? ¿Tenés idea? En este O hay que ir momento, probando nomás? vayan al sitio. Si les sale un error es porque está full, entonces hay que esperar a que los vayan liberando. Yo Bien. constantemente estoy empujando a la gente que maneja pues el tema de infraestructura y del trial para que vayan abriendo, porque obviamente estamos generando mucho contenido, entonces tenemos que esperar a que abran pues más cupos, pero a medida que se van expirando los anteriores, se van abriendo pues nuevos cupos. Así que es cuestión de intentar. Bien. Después el límite de Apex, de la invocación desde Apex, que vos decíamos de Ok. los 2 minutos, ¿eso es desde el momento en que se invoca o desde el momento en que empieza la transacción? Desde que yo cuando yo invoco, eso internamente es un HTTP callout. Ajá, Cuando el evento llega a la función, desde ahí es que se cuentan los 2 minutos. perfecto. Prácticamente desde que llega la línea de invoke. Ahí va. Después por ahí preguntaban si los procesos asíncronos vendrían a ser como los continuation. Sí, es un continuation. Bien. Después ya casi terminamos las preguntas. Si una function invoca a otro servicio externo, la IP desde donde se realiza la llamada de la function, ¿es una IP conocida? O de, sea, ¿hay manera de de conocer? Salesforce. A través de un caso de soporte se podría conocer, si se Ok, quisiera tener pues un sistema de whitelisting y eso. Yo he visto muchas peticiones que han llegado de personas pues que necesitan hacer restricciones y sí, se ha hecho a través de un support ticket hasta ahora. No sé si hay planes de hacerlo pues más fácil, de que se pueda consultar pues como esos rangos de IPs, bien, pero sí, es algo que se podría consultar internamente. genial. Siguiente pregunta. ¿Hay planes para hacer negocio con librerías de funciones que sean propias de un tercero ajeno a una org? Se está trabajando en el roadmap ESB support para que ESBs puedan crear funciones, para que las funciones se puedan empaquetar y para que puedan también entrar, digamos, dentro del esquema de App Exchange. Pero es algo que no está listo hoy, Todavía. pero está en el roadmap, porque lo han preguntado mucho. O sea que hoy día, si quisieras distribuir una function, tendrías que compartir el repositorio, por Compartir ejemplo. el repositorio, básicamente. Bien.
Bien, y esa es la última pregunta, porque también preguntaban sobre los paquetes. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Silencio. Aprovechen. Aprovechen ahora, o lo acribillamos en la segunda. En la próxima, para contarles, después la vamos programando, Federico, un par de meses, dependiendo de la agenda de ustedes. Sí. Ya la idea es ver un poquitico más patrones avanzados de invocación desde Apex, asíncrono, cómo manejar errores, cómo manejar log drains, por ejemplo, todos los logs, mandarlos a un sistema externo para yo poderlos consultar después, monitorear funciones, cómo puedo yo darme cuenta que las funciones sí se están ejecutando, cuáles son los objetos que quedan en Salesforce para yo poder consultar la información de las funciones, cómo llamar APIs de terceros desde una función, cómo conectarme a bases de datos, etcétera. Entonces es un poquito más profunda, pero es un tema que tenemos ahí disponible también para que lo miremos. Genial, genial, me encanta. Bueno, si no hay más preguntas, Julián, la verdad, muchísimas gracias. Aplausos de Aldo. Hoy justo te estaba por preguntar en Twitter. Bien. Aplausos de Aldo Fernández. Y la verdad, Gracias, aplausos de mi gracias. parte también. Una Gracias. masterclass de functions.